Hey, ¿qué onda, comunidad? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues bueno, ya saben quién soy. Soy Gesarkov. Y en este video vamos a estar viendo algo muy aburrido, pero muy útil. Entonces, bueno, con fin de que no salgan del video y abrirles un poco más el apetito, esto les va a ser útil ¿para qué? Para el próximo tutorial. ¿Que de qué trata? Trata sobre cómo hacer un sistema de logros en PowerPoint, ¿de acuerdo? En este tutorial les voy a estar enseñando los arreglos, ¿de acuerdo? ¿Qué son los arreglos? Pues son espacios básicamente en memoria que vamos a estar ocupando, ¿sí? Hay muchos tipos de arreglos, hay muchas maneras de estructurarlos, también se les conoce como vectores, y otro tipo de arreglos son, por ejemplo, las filas y las colas, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos a enfocar más que nada pues en los vectores, ¿sí? Que son el tipo de arreglo que vamos a estar haciendo aquí en el tutorial, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo es gráficamente un vector? Un vector se representa de la siguiente manera. Voy a hacer una tablita aquí simplemente para que lo entiendan. Los vectores son en este sentido, son de manera horizontal, ¿sí? No vertical. Las verticales vienen a ser filas, ¿ok? Entonces, bueno, no se preocupen por estos tecnicismos, ¿ok? No se preocupen. Simplemente les quiero enseñar un poquito aquí de esto, ¿sí? Entonces, bueno, un vector tiene más o menos esta forma, se podría decir, al menos así se representa gráficamente, ¿sí? ¿Por qué se representa así? Es una tira, se le llama vector precisamente porque puede tener una longitud, ¿sí? ¿Qué longitud? Pues, por ejemplo, aquí la longitud es de 10, puede tener 11, 12, más o menos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un vector básicamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué se representa de esta manera? Pues precisamente por la longitud, ¿sí? ¿Y qué son cada uno de estos cuadritos? Son los espacios en memoria que vamos a estar ocupando, ¿sí? Digamos que son como cajitas, ¿ok? Para que les quede más claro el concepto, ¿ok? Entonces estas cajitas las vamos a ir llenando, ¿sí? ¿Con qué? Pues con contenido, ¿ok? Es bastante sencillo. Y el vector pues recibe un nombre, ¿sí? Yo aquí le voy a poner vector, ¿sí? Se lo voy a poner de nombre, vector, ¿ok? Nada más para que se familiaricen un poquito más con este concepto, ¿sí? Se le llega a conocer mucho más como vector, yo lo he visto más como vector que como arreglos, ¿ok? Pero bueno, lo que les resulte más fácil, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué características tiene un vector aparte de lo que ya mencionamos. Otra característica que tienen es, por ejemplo, que los espacios estos se cuentan del 0, el primer espacio es 0 y el último es, pues eso depende de la longitud, ¿sí? La longitud menos 1, ¿sí? Por ejemplo, este vector es de 10 espacios, pero el primero es 0 y el último 10 menos 1, 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque si de aquí a aquí, si decimos que comenzamos en 0 y luego aquí está el 1, del 1 al 9 tenemos 9 espacios, más el espacio del 0 tenemos 10 espacios, ¿de acuerdo? Sigue teniendo una longitud de 10, ¿ok? Y esa es una característica de los vectores, que los vectores comienzan en 0, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Que son realmente 10 espacios. ¿Okay? Esto es lo que llega a confundir precisamente de los vectores y es una de las razones principales por las cuales a mucha gente se les hace muy difíciles de aprender, pero ya una vez que lo dominas pues ya es mucho más sencillo todo, ¿de acuerdo? Pues como cualquier cosa. Entonces, bueno, ¿cómo podemos asignar valores en estos espacios? ¿Sí? Como digo, tienen una posición, un índice, ¿sí? Pues sí, su espacio, por ejemplo, en el espacio 0, la posición 0, como le quieran llamar, pues puede haber un contenido. En la posición 1 puede haber otro, en la posición 5 otro, en la 8 otro y así, ¿de acuerdo? ¿Cómo se asignan los valores? Pues eso lo vamos a ver mediante programación, ¿sí? Entonces, bueno, yo ahorita nada más quería que se aprendieran esto, ¿sí? Nada más quería que lo vieran así rapidito, pues para que lo entiendan, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí, comencemos con el tutorial. También... vamos a ver otro tipo de vectores, que no solo es este. También vamos a ver el enum, que es básicamente crear variables enumeradas que llegan del 1 al número que se te ocurra llegar. Y pues son variables que, pues sí, nada más tienen un número, ¿sí? Yo no lo he manejado de otra manera que no sea simplemente asignar un número a una variable, ¿sí? Es demasiado sencillo, no tiene mucha ciencia, es muy sencillo, ¿sí? Y un último, pues yo le quiero llamar vector. Un último vector podría ser, por ejemplo, cuando creamos una variable y todavía le decimos cuántas veces o cuántos tipos de variables tenemos que sean iguales a esta, ¿sí? No sé cómo especificárselos ahora mismo, pero bueno, ya lo vamos a ver conforme avancemos, ¿sí? ¿Y por qué hago este tutorial? Porque en mi canal
Quetzalcoatl, hice un video, ¿sí? Se los voy a dejar aquí la tarjetita porque es una pregunta que me han hecho muy frecuentemente con respecto al video de cómo hacer un contador para distintos equipos o distintos contadores, todos independientes uno del otro, ¿sí? Entonces, bueno, en ese tutorial hacemos 4 contadores para 4 equipos diferentes, ¿sí? Pero no pueden ser necesariamente para equipos, puede ser pues para que un contador cuente pues, por ejemplo, lo que son las gemas, otro que cuente las monedas, otro estrellas, otro llaves, bla bla bla, ¿sí? Ítems, no sé, ¿sí? Ya depende de tu imaginación, tu creatividad, ¿ok? De eso trata esto de los juegos, ¿ok? Entonces, bueno, y en ese video, para facilitar los contadores, ya en lugar de hacer lo que hice en el video este de la comunidad, de que hice Acumon e hice Acum Est, si no mal recuerdo, acumulador de monedas y acumulador de estrellas, cuando era más fácil hacer pues lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? No les quiero spoiler nada, quiero que sigan el tutorial, ¿ok? Entonces, bueno, comencemos, ahora sí, ya después de una introducción tan larga de 6 minutos, perdónenme. Entonces, bueno, como siempre lo que necesitamos es la ficha programador o desarrollador, que si no la tenemos aquí en ninguna de estas pestañitas, nos vamos al botón archivo o botón office, luego nos vamos a opciones y cuando se nos abre esta ventanita vamos a personalizar cinta de opciones, ¿sí? Voy a hacer una pausa aquí porque hay una manera más rápida de llegar hasta este punto. ¿Cuál es? Posicionarte sobre cualquiera de estas fichas o sobre su contenido, dar clic derecho, personalizar cinta de opciones. Se me va mucho el aire haciendo esto, hablando de esta manera. Bueno, y aquí vamos a buscar la ficha programador o desarrollador. Eso depende de tu versión de Office. La marcas y das en aceptar. Puede que tengas más fichas desmarcadas, pero solo nos interesa la de programador o desarrollador. Vamos a ella y ahora vamos a dirigirnos al grupo de herramientas de código. Nos metemos en Visual Basic y probablemente la primera vez que veamos Visual Basic lo veamos de esta manera. Así que para tener las ventanitas que acabo de cerrar, nos vamos a ver y pulsamos en el explorador de proyectos y de nuevo en ver y ventana de propiedades, o bien Control R y F4, ¿ok? Entonces, bueno, si te aparece más de un VBA Project aquí, lo que tienes que hacer es irte a tu presentación donde tú vas a crear el código, ¿sí? Ver el título de la presentación y en base a ese título tú vas a elegir el VBA Project, ¿sí? Por ejemplo, aquí es VBA Project de presentación 1, ¿sí? Y ahí está, presentación 1. Ok, es en la presentación en la que voy a trabajar. Simplemente lo selecciono, hago clic derecho, insertar módulo, o bien lo selecciono y hago insertar módulo desde acá. Ok, entonces bueno, ya voy a reducir mi ritmo, ya lo voy a hacer mucho más lento para que podamos ver cómo es esto de los vectores, ¿de acuerdo? Entonces, bien, comencemos. Vamos a crear una macro. Ya saben cómo se crea, simplemente escribimos sub, el nombre de la macro, pasamos un espacio y, renglón y ya está, se genera el resto. Ok, entonces bueno, ya una vez que lo hicimos, ¿cómo se declara un vector? Pues al igual que una variable depende de dim, ¿sí? Tenemos que escribir dim y luego tenemos que escribir el nombre de nuestro vector, ¿sí? Yo le puedo poner aquí pues contadores, o le puedo poner pues, yo en este caso ahorita para enseñarles específicamente el vector que acabamos de ver gráficamente, lo voy a llamar vector, ¿sí? No es necesario que se llame vector, pero lo podemos llamar así. Okay. Y hacemos que funcione como un variant, ¿sí? Esto es lo necesario para que nosotros podamos hacer el arreglo, ¿okay? Ahora, ¿cómo se crea? Simplemente vamos a hacer un vector, vamos a escribir vector y lo vamos a igualar a array, ¿sí? Array significa arreglo. Abrimos y cerramos paréntesis, ¿sí? Cuando lo abrimos vemos que nos pide parámetros para el arreglo, ¿sí? Nos pide una lista, argumentos para la lista y nos dice que es de tipo variant, o sea que puede variar. Ok, entonces, bueno, vamos a cerrar aquí y vamos a empezar a insertar valores. Si son números no es necesario que pongamos comillas, pero si son textos sí es necesario que abramos comillas. En este caso voy a insertar letras, caracteres, entonces pongo comillas. Ahora, si quiero insertar otra letra, no paso simplemente espacio, tengo que poner una coma, ¿sí? Siempre es así, una C, a ver, una D, ¿de acuerdo? Es un arreglo de 4 espacios en memoria y el máximo índice es de 3, el mínimo es 0, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo podemos ver estos valores del arreglo? Pues simplemente hacemos esto. Por ejemplo, yo voy a mostrarlos en un MCGBox, ¿de acuerdo? Un mensaje emergente. Y escribimos vector, abrimos paréntesis y
ponemos un índice, por ejemplo 0. Si yo pongo 0 y cierro, cuando yo ejecute esta macro, pues bueno, se ejecuta, y cuando se ejecuta primero me crea, me declara el vector, luego me lo crea y al final lo puedo utilizar, ¿sí? Entonces bueno, en la posición 0 yo tengo la letra A, ¿sí? Entonces MCGBox vector en posición 0 debe mostrar A, ¿sí? Vamos a verlo y efectivamente ahí está. Si yo le cambio, por ejemplo aquí le pongo un 4, ok, el 4 no me lo permite. ¿Por qué? Porque tiene 4 espacios de memoria, pero el máximo índice es de 3, no de 4, ¿sí? Esas son el tipo de confusiones de las que les hablo, ¿sí? Porque yo aquí vi 4 argumentos y yo traté de utilizar ese índice, pero no, el máximo índice es 3, ¿ok? Entonces ahí está la D. Muchas personas lo que optan primero es por poner una coma para ignorar la posición 0, la dejan vacía, ¿sí? Puedes poner comillas pues para que no se vea tan feo, ¿sí? Y entonces así ya tienes 4 espacios, ¿sí? Y comienzas a contar 1 a partir de la A, que es el primer valor que quieres ver, ¿ok? Entonces, bueno, esa es otra manera de arreglar este tipo de confusiones que pueda haber, ¿sí? Y pues básicamente estos son los vectores. Si no tiene mucha ciencia, es bastante sencillo de hacer, ¿ok? Ya con esto ya pueden empezar a intuir cómo es el sistema de logros en PowerPoint, ¿no creen? Entonces, bueno, vamos a ver los siguientes vectores, ¿sí? Vamos a ver el vector enum antes de empezar con otro, ¿sí? Bueno, miren, voy a utilizar esto mismo, ¿sí? Voy a utilizar esto mismo que ya tengo ahí. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el enum ahora. Para hacer un enum, pues simplemente ponemos enum y le ponemos un nombre, ¿sí? A qué grupo pertenece, por ejemplo letras, ¿sí? Y ponemos en enum, ¿sí? Y ya está. Y aquí en medio vamos a poner, por ejemplo, A es igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4, ¿sí? Entonces ya aquí en lugar de poner 4 simplemente pongo que si quiero ver la letra A, pues simplemente pongo A, ¿sí? Y ya está. A, pongo B, pongo C, y ahí está, ¿sí? ¿Y por qué funciona? Porque cuando nosotros declaramos esto, pues bueno, decimos que A es lo mismo que decir 1, ¿sí? Es básicamente como si nosotros hubiéramos hecho aquí una variable dim letra as integer, o bueno, esto no, sería A as integer, B as integer, C as integer, D as integer, y luego poner A es igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4, ¿sí? Y luego ya utilizarlo, ¿sí? Sería exactamente lo mismo, nos da el mismo resultado, ¿ok? Pero acá lo hacemos que pertenezca a un grupo y ya no es necesario decir que cada una de estas variables funcionen como un entero, porque ya por defecto la enumeración hace que sea por defecto un número entero, ¿sí? Entonces, bueno, algo que no he probado es utilizarlo simplemente así, pero supongo que debe funcionar, ¿sí? Supongo que debe funcionar. Si yo nada más lo pongo así, la C ocupa la posición 3, fue declarada en tercer lugar, a lo mejor debería tener valor 3. No lo sé, nunca lo he intentado, pero vamos a ver. No funciona así, entonces no, si es necesario ponerle los números, ¿sí? Entonces, bueno, ese es otro tipo de vector. A mí yo no lo considero mucho como un vector, pero se dice en foros que es un vector, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo esto lo conozco desde 2014, 2013, no sé, y no lo he usado mucho, la verdad, no lo he usado mucho. Ha sido muy raras veces las que lo he usado, y pues sobre todo en el tutorial ese que les dije, que subí a mi canal, lo utilicé pues precisamente porque era de equipos. Entonces yo decía equipo 1 igual a 1, equipo 2 igual a 2, y así me iba con cada uno de los equipos, ¿sí? Y hacía que esto pertenecieran al grupo de equipos, ¿sí? Y ya está, ¿ok? Ahora, el tercer vector que les quiero enseñar, que bueno, yo lo considero vector, me gusta llamarlo vector, no es en sí un vector, pero me gusta llamarlo vector. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer uso de lo que hice en el tutorial, ¿sí? Es más, déjenme mostrárselos, ¿sí? Déjenme mostrárselos. A lo mejor queda mucho más entendible ya cuando ustedes lo vean, ¿sí? Vamos a ver, esperemos a que abran. Ahí está, ¿sí? Si yo sumo aquí, se suma a este equipo y no a los demás. Si yo sumo acá, o sea, yo puedo sumar
al que pertenece, ¿sí? Al grupo que pertenece, ¿sí? Pero tampoco crean que es porque forman parte de esta sección, ¿sí? Yo cambio esto de lugar acá, cambio este para acá, y no crean que este va a hacer que se afecte a este lugar, no. Sigue perteneciendo a este, ¿sí? ¿Por qué? Porque así están llamados en el panel de selección, ¿sí? Tienen determinados nombres. Ok, entonces bueno, vamos a recurrir un poquito a lo que yo había explicado en ese tutorial, ¿sí? Para que lo puedan entender mejor. Entonces bueno, este fue el código que nosotros hicimos, no se asusten, no crean que es tan largo, ¿ok? O sea, bueno, no crean que es tan difícil, se ve largo pero no significa que sea difícil, ¿sí? Ya les voy a explicar lo que se hizo, ¿ok? Primero que nada hice una macro que se llama botón, no es necesario que se llame botón, ya saben, pero pues para que quede más identificado, ¿sí? Entonces también hago un parámetro fig as shape, ¿sí? ¿Qué hace? Hace que la figura que posea la macro se almacene sus propiedades en fig, ¿sí? Porque shape significa figura. Entonces si yo inserto esta macro, la macro botón, si se le inserto alguna figura, entonces yo al momento de que identifico aquí como shape voy a recibir parámetros del tipo de una figura, ¿sí? Entonces comienzo a recibir los parámetros desde la propia figura que posee la macro y los almaceno en fig, ¿ok? Ahorita si esto no les queda muy claro, ya lo hemos visto en muchos tutoriales y también ya se los he explicado, pero si todavía no les queda muy claro, ahorita lo vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces bueno, ya una vez que quedó así, creamos una diapositiva as slide, ¿sí? ¿Por qué? Hacemos que, bueno, slide significa diapositiva, yo simplemente aquí digo que diapositiva funciona como un slide, ¿sí? Y luego lo configuro más adelante, ¿ok? Pero antes, primero creé un contador que va del 1 al 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 equipos. Entonces voy a tener contadores del equipo 1 hasta el equipo 4, ¿sí? Y funcionan como un shape, ¿ok? Shape significa figura, entonces ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Se configura la diapositiva, se configura, ¿sí? Y se hace que la diapositiva sea igual a la diapositiva actual, ¿sí? Teniendo la presentación activa, ¿ok? ¿Por qué se hace esto? Porque las figuras, los contadores, pertenecen a una diapositiva. Si no digo a qué diapositiva pertenecen, entonces ¿cómo voy a saber a qué figura voy a afectar? ¿Sí? Entonces por eso, ¿sí? Y podría no haber puesto esto, pero si no lo hubiera puesto, hubiera implicado tener que poner todo esto que acabo de señalar, ponerlo aquí, en donde dice diapositiva, ¿sí? Y pues esto ya se ve muy largo, ¿no? Entonces mejor simplificar, llevar a la más mínima expresión, ¿no creen? Entonces, ok, ¿qué hice? Vamos a ver, este era diapositiva, ¿sí? Llevar todo a la más mínima expresión, ¿sí? Y ahí está, simplificado, ¿sí? Y aquí, este es el vector que les quería enseñar, ¿sí? Es una variable. Como ustedes vieron en otros tutoriales que hemos hecho en la comunidad, cuando nosotros creamos un contador, no hacíamos esto de aquí, simplemente lo poníamos así. Y si queríamos un segundo contador o tercer contador, teníamos que estarlos declarando. Teníamos que estar poniendo, por ejemplo, contador 1, contador 2, luego contador 3 y así sucesivamente. Entonces ya el hecho de que nosotros podamos verlo de esta manera, del 1 al 4, ya nos simplifica mucho. ¿Por qué? Porque nos ahorra la declaración de variables. Ya estamos declarando una variable que puede funcionar de 4 maneras diferentes, ¿sí? Y la podemos configurar una a una, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, configuré del 1 al 4, pero utilicé en num, ¿sí? Equipos. Y hice que equipo 1 represente decir 1, ¿sí? Entonces yo configuro el contador 1, ¿sí? El equipo 2 representa lo mismo que decir 2, entonces cuando yo escribo equipo 2 realmente estoy diciendo 2, ¿sí? 3, 4, que son del 1 al 4. Ya los configuré y ya está, ¿sí? Ya lo único que me queda por hacer aquí es un select case, que para qué es el select case ya lo hemos explicado en otros tutoriales, ¿sí? El select case lo que hace es, bueno, principalmente el select case es un condicional de selección, ¿sí? ¿Qué es un condicional de selección? Los condicionales ustedes saben que son ifs, ¿de acuerdo? Tú pones un if y tú dices, por ejemplo, que si el nombre de la figura fig.name es igual a más equipo 1, ¿sí? ¿Por qué lo demás? ¿Sí? ¿Por qué eso demás? Porque así lo tengo declarado acá, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, que los botones, estos se llaman más equipo 1, ¿sí?
El botón que corresponde al equipo 1, que es de sumar, se llama más equipo 1, ¿de acuerdo? El botón de menos, que es para restar al equipo 1, se llama menos equipo 1, ¿sí? El botón de más, que corresponde al equipo 2, se llama más equipo 2, menos equipo 2, y así sucesivamente con cada uno de los equipos, ¿de acuerdo? Y posteriormente cada uno de sus contadores se llama EC1, EC2, EC3, EC4, ¿de acuerdo? Que es como se declararon acá cuando se configuraron acá arriba. Se declaró EC1, EC2, EC3, EC4, ¿sí? Hago que el contador 1 sea igual a la figura EC1, ¿sí? Que el contador 2 sea igual a la figura EC2, ¿de acuerdo? Eso me había faltado explicarlo. Bueno, continuemos con el condicional de selección, ¿sí? Entonces yo aquí digo que si el nombre de la figura, porque recuerden que la figura que posee la macro se adquieren sus parámetros, ¿sí? Sus propiedades se almacenan en fig, ¿sí? Y bueno, primero que nada, fig, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, aquí nosotros necesitamos declarar la variable y decir que funciona como un shape y después configurarla. Pero cuando nosotros la ponemos de esta manera como parámetro y decimos fig a shape, ya no hace falta declararla así, de esta manera, ni configurarla, porque en automático la figura que posee la macro es básicamente la que está configurada, ¿de acuerdo? Entonces se adquieren todas sus propiedades. Si yo aquí escribo contador del equipo 1 y pongo un punto, esta lista es exactamente la misma que si yo hubiera puesto fig. ¿Se fijan? Es la misma lista. Entonces, bueno, es la misma lista de propiedades. Se trata de una figura, de una forma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso digo, acá estamos evaluando el nombre del botón, ¿sí? Si el botón se llama más equipo 1, eso significa que le voy a sumar al equipo 1. Entonces, yo hago esto, ¿sí? Yo hago esto y pongo end if, y luego digo que si el equipo es el equipo 2, perdón, menos el equipo 1, entonces voy a hacer esto de acá, voy a hacer esto de acá, ¿sí? Y lo mismo con cada uno de los equipos. Entonces estar declarando todo esto a cada rato es mucho trabajo. Si se fijan, parece mucho más código incluso que esto de acá, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver. Primero que nada vamos a ver, este es 2, este es 2, este debe ser 2 y este debe ser 2, ¿sí? Si se fijan, es exactamente el mismo código, ¿sí? Y se está evaluando la misma cosa, solo que con diferentes nombres, diferentes casos más bien. Entonces para eso es el select case. Se está evaluando siempre fig name, se está evaluando el nombre de la figura que posee la macro, del nombre del botón, ¿sí? Y se dice que en caso de que el nombre del botón sea más equipo 1, entonces vamos a hacer esto, ¿sí? El with, ¿para qué sirve? Nos sirve para tener que ahorrarnos tener que estar escribiendo esto a cada rato, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esto lo único que nos interesa es la propiedad del texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el texto es el único que va a cambiar. En la figura, en el contador, decimos que el texto va a ser igual al valor del texto, el valor que ya tiene, más 1, ¿sí? En el caso de que sea de sumar al equipo 1. Si fuera de restar al equipo 1, entonces el contador del equipo 1, primero tenemos que evaluar que si el valor del texto es menor o igual a 0, entonces se mantiene en 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos evitar los números negativos. Queremos evitar que si le seguimos dando menos, ya después de que tuvimos 0, nos siga restando menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, y así se vaya acumulando hasta llegar a menos quién sabe qué, ¿sí? Entonces por eso se pone esta condición, ¿sí? Y luego decimos que en caso contrario, o sea, en caso de que esta condición no se cumplió, eso significa que el valor no es menor ni igual a 0. Por lo tanto, significa que puedo seguir estando, ¿sí? Y ahora, esta es la parte que les digo. Puede parecer que es mucho código, pero realmente es lo mismo. Se está reciclando todo esto, ¿sí? Si ustedes se fijan, lo que pasa con el equipo 1, tanto si suma como si resta, es lo mismo que pasa en el equipo 2, tanto si suma como si resta, ¿sí? Lo único que cambia viene a ser esto, ¿sí? Vienen a ser estos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que correspondan al equipo, ¿sí? Entonces, bueno, ya el hecho de utilizar el select case nos ahorra tener que hacer este tipo de condiciones, ¿sí? Obviamente los ifs son necesarios en determinados casos, pero aquí se utilizó select case específicamente porque siempre evaluamos esto y tiene diferentes situaciones, ¿sí? Es más que nada por eso. Y pues así es como funciona esta máquina, ¿sí? Entonces este es el tipo de contador que les quería enseñar, ¿sí? Digo, el tipo de arreglo que yo les quería enseñar, ¿sí?
¿Qué otra forma de hacerlo? Pues puede ser, por ejemplo, dim nombres. Decimos que parten desde 1 hasta, ¿qué puede ser? Hasta 10. O bueno, voy a poner 5 porque no tengo mucha creatividad. Así que string. Y yo puedo decir nombre 1 va a ser igual a Quetzalcoatl. Va a ser igual a Quetzalcoatl. Puedo decir acá que nombre 2 va a ser igual a como ppt. Y nombre 3 va a ser igual a bla bla bla, ¿sí? Voy a dejarlo en 3, ¿sí? Y yo si yo utilizo aquí un MCG box, voy a hacer un ciclo, ¿sí? Para que podamos ver cada uno de estos 3, ¿sí? Voy a hacer for x es igual parte de 1 hasta 3 y voy a hacer que MCG box me muestre nombre x y next, ¿de acuerdo? Ya lo único que me falta aquí es declarar la x, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya está. Yo cuando ejecute esto, lo que va a hacer los ciclos for, lo que hacen es dar vueltas, ¿sí? Ya una vez que ejecute este código, si ya terminó, si ya no hay más código que ejecutar aquí, entonces hace el siguiente, ¿sí? El siguiente salto, ¿sí? Que si la x era en 1, entonces tiene que llegar de 1 hasta 3, ¿sí? Entonces, en la primera vuelta, la x tiene valor 1, ¿sí? Entonces, nombre en la posición 1 es Quetzalcoatl, ¿sí? Ya una vez que me mostró el mensaje emergente, lo siguiente que va a hacer es dar otra vuelta, pero ahora la x le incrementa y hace que valga 2 de 3, ¿sí? Entonces me muestra nuevamente el mensaje emergente, me dice el nombre de la x que ahorita vale 2, o sea, nombre en 2, posición 2, como ppt, y luego ya una vez que terminó, pues da una última vuelta, una tercera vuelta, porque tiene que llegar hasta 3, y cuando la x vale 3 de 3, entonces me muestra un mensaje emergente que dice el nombre con respecto al valor de la x, y que si la x vale 3, entonces es en la posición 3 del nombre, y es bla bla bla. Entonces vamos a verlo. Así esto. Déjenme quitarlo. Ahí el error que me marcó es porque ya estaba declarado ec3, ¿sí? Si se fijan, está repetido aquí. Si lo hubiera dejado, pues no pasa nada. Si no pasa nada con esto, se ejecuta correctamente, pero esto no lo requiere, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver. Macro. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No me había presentado problema esta cosa. A ver, vamos a ver. Es porque es nombres. Vamos a cambiarlo a nombre porque yo lo tengo como nombre. Entonces, bueno, déjenme. Ahora sí, vamos a ver. Ahí está. Cuando la x vale 1, significa que estoy en la posición 1 del nombre. Si no mal recuerdan, la posición 1 era Quetzalcoatl. La segunda es como ppt y la tercera es bla bla bla. Como ppt, bla bla bla. ¿De acuerdo? Y si se dieron cuenta, ya con esto nos ahorramos tener que estar declarando variables, ¿sí? Y así mismo podemos hacer con todo lo demás. Por ejemplo, podemos crear dim diálogo. Pueden ser de 1 hasta los diálogos que tú quieras. Yo voy a poner aquí 5. As string. Y podemos decir, voy a eliminar esto. Voy a cambiar esto por diálogo. Voy a cambiarlo a diálogo. Y a diálogo, ¿sí? Yo digo que el diálogo 1 es hola con ppt, el diálogo 2 es como están, el diálogo 3 es soy Quetzalcoatl, ¿sí? Y entonces aquí me va a mostrar diálogo, ¿sí? Si se fijaron, mantuvo la misma estructura, simplemente cambié pues el nombre de esto, ¿sí? Y el de este. Aquí 4 y esto es un tutorial aburrido de arreglos, ¿sí? Entonces ya está, ¿sí? Ya está. Este va a llegar hasta 5, ¿ok? Entonces, bueno, ya está declarado. Lo que va a hacer es primero mostrarme un mensaje emergente que dice hola como ppt. Luego me va a mostrar uno que diga cómo están, después uno que diga Quetzalcoatl, soy Quetzalcoatl, y otro que diga este es un tutorial, y termina con aburrido de arreglos, ¿sí?
Vamos a ver. Hola, como pulete. ¿Cómo están? Soy Gesarkov. Y esto es un tutorial aburrido de arreglos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que haya quedado un poquito claro todo esto. Hay muchas maneras de hacer arreglos. La más difícil, pues para algunos podría ser la que vimos en un principio, que fue lo del array. Hicimos in vector as variance y luego hicimos vector es igual a array y luego poner aquí pues todas las listas separadas por coma, no se olviden. Y pues nada más, ¿sí? La característica que tiene esto es que nosotros podemos decirle desde dónde parte. Si yo le digo que parte desde 2, o sí, desde 2, entonces la posición 1 no existe, existe a partir de 2 hasta 5, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería lo que me gusta, y si acaso lo que me disgusta es tener que estar haciéndolo línea por línea, ¿ok? A diferencia del vector, que aquí pues puedo omitir el primero y comenzar a escribir acá todos los demás diálogos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso sería básicamente el tutorial. Sí, estuvo relativamente sencillo, más o menos difícil, tal vez un poco, pero es muy útil, la verdad es muy útil, ¿sí? Tal vez no le vean mucha utilidad, pero es que necesitan pensar en cómo lo pueden aplicar, ¿sí? Yo esto pues lo aplico, pues sí, principalmente en cosas como este diálogo, como lo de los contadores que les mostré hace rato y cosas así, ¿sí? Los enum pues es simplemente para, digamos, clasificar. Podemos tener enum jefes enum y ponemos, por ejemplo, que el primer jefe es una araña, que el segundo jefe es una momia, el tercer jefe es un vampiro, que el cuarto jefe es puede ser final, ¿sí? Un jefe final. Entonces, esto ya nos podría ser un poquito más útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estemos viendo por ejemplo, el tutorial de logros, cuando a mí se me ocurre que podría haber logros, como por ejemplo, venciste al jefe 1, ¿sí? Si venciste al jefe araña, entonces tú haces que el logro en araña sea igual a venciste el jefe de araña, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, sí puede tener utilidad el enum, un poquito de más utilidad ya viéndolo desde esta perspectiva, ¿sí? O puedes tenerlo para armas, puedes tenerlo en armas, pistola, cuchillo, katana y no sé, ¿sí? Lo que se te ocurra. Entonces, bueno, eso sería todo, ¿sí? Simplemente les quería dar un poquito de más noción y pues ya está, ¿sí? Esperen el próximo tutorial, es para poder hacer logros en PowerPoint y pues nos vemos, ¿sí? Eso sería todo, espero que se haya entendido. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo tutorial. Todas las redes de la comunidad están en la descripción del video por si desean unirse y nos vemos. Hasta pronto.